Iglesia, ¿cómo estás? Bienvenida a nuestra experiencia de Thanksgiving de este año. Uno de los días más importantes y más especiales para nosotros. Bueno, ya ustedes me han escuchado decirlo. Esta comunidad fue establecida, fundada en la época de Acción de Gracias. Y así que en esta temporada del año como que nuestro corazón está súper alegre, muy agradecido con Dios. Y bueno, hoy dirigiéndome a ustedes, todos en sus casas, reunidos con su familia, con sus seres queridos. Así que hoy todos somos Iglesia Online. Espero que estés con tu cafecito, un chocolatico. Si eres colombiano o venezolano, una arepita, que todavía no sabemos de qué país es, ¿verdad? Pero bueno, agradecidos y con una palabra que sé que Dios va a utilizar para producir algo maravilloso en lo profundo de tu corazón, poder terminar este año positivo, terminar este año con esperanza. Recuerden que en Iglesia creemos que como terminamos el año, comenzamos el otro. Así que, bueno, ¿qué les puedo comentar? Recuerdo cuando yo estaba pequeño, yo fui criado en una familia donde los buenos modales eran súper importantes. Por ejemplo, en mi casa siempre teníamos que decir, por favor, si yo me llegaba a sentar en la mesa sin camisa, olvídate, no podía comer. Entonces nos enseñaron a decir por favor, nos enseñaron a dar los buenos días, las buenas tardes. Todas las noches íbamos al cuarto de mi papá y mi mamá, buenas noches, un besito, la bendición, a decir con permiso. No nos podíamos levantar de la mesa sin pedir permiso. Pero de manera especial nos inculcaron mucho a dar las gracias. Entonces tú vas a notar que en mi familia siempre estamos dando las gracias en situaciones cotidianas. Por ejemplo, estoy en un restaurante, el mesero trae el vaso de agua, muchas gracias. Si estoy en un banco y alguien me deja pasar, muchas gracias. Entonces fuimos, digamos, bien educados con respecto a los buenos modales y entre esos aprender a dar gracias. Pero con los años aprendí que la verdadera gratitud trasciende la buena educación. La verdadera gratitud es un principio espiritual muy poderoso. La gratitud es una llave espiritual que nos permite disfrutar la vida maravillosa que Dios ha destinado para nosotros. Así que hoy les voy a enseñar acerca de la gratitud y espero que no se quede solo en una enseñanza, sino que tomen la decisión de poner esto en práctica, entendiendo el poder que hay detrás de este principio espiritual de la gratitud. Primero que todo, pues es importante entender que Dios quiere que seamos agradecidos. Súper importante. O sea, Dios anhela que seamos agradecidos. Mira cómo dice 1 Tesalonicenses 5:18 dice, sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes los que pertenecen a Cristo Jesús. A mí me parece que este mensaje es fundamental, es clave cuando entendemos que Dios quiere que seamos agradecidos. Ahora, Dios no quiere que seamos agradecidos porque Él necesita que le agradezcamos, aunque a los padres, papá y mamá, sabemos que se siente sabroso, se siente rico cuando nuestros hijos son agradecidos. Pero la realidad es que la razón por la cual Dios quiere que seamos agradecidos no tiene que ver con que Él tenga una necesidad de sentir nuestro agradecimiento. Más bien es que a nosotros nos conviene ser agradecidos y Dios en su buena voluntad para nosotros sabe que nos conviene aprender a practicar el agradecimiento. Por lo tanto dice que esa es su voluntad y ser agradecido en todas circunstancias, o sea, no solamente en las cosas buenas, sino en los momentos tal vez no tan buenos, en los momentos de pronto que estamos atravesando o enfrentando un obstáculo, una crisis. Entonces aprender a ser agradecidos es la voluntad de Dios. La pregunta sería, ¿qué es la gratitud? ¿Qué significa ser agradecido? Todo depende de donde lo busques. Si tú buscas en el diccionario la definición de gratitud, el diccionario dice que la gratitud es un sentimiento de estima. Escucha eso, un sentimiento de estima que una persona tiene hacia quien le ha hecho un favor o prestado un servicio por el cual desea corresponderle. Entonces, según el diccionario, gratitud es un sentimiento que produce un deseo. Es algo que uno siente porque alguien te hizo un favor, porque alguien te dio algo y eso te produce el deseo de corresponderle de alguna manera. Eso es lo que el diccionario define como gratitud. Ahora, sentimiento, ¿qué es un sentimiento? Es un estado de ánimo o una disposición emocional. Escucha eso. Por lo tanto, el diccionario define gratitud como un estado de ánimo o una disposición emocional para corresponderle a alguien por algo bueno que ha hecho por nosotros o algo que nos ha dado. Entonces,
esta definición me parece muy linda, pero al mismo tiempo me parece un poco superficial, porque cabe la pregunta, ¿y si no sientes ganas de agradecer? Porque si es un estado de ánimo, ¿verdad? O una disposición, ¿qué pasa si hoy no estás en un estado de ánimo de gratitud? O si hoy no tienes la disposición emocional para agradecer, ¿qué va a suceder? Entonces, de alguna manera te exime eso de practicar el principio de la gratitud, o te impide practicar este principio que es tan importante para nuestra vida. Entonces, a raíz de ver esta definición y darme cuenta lo limitada que es, decidí buscar bíblicamente, ¿verdad? ¿Cómo define Dios la gratitud? Y según la Biblia, escucha esto, la gratitud consiste en palabras y acciones que demuestran que reconocemos quién es Dios y lo que ha hecho por nosotros. Es una definición un poquito diferente. O sea, ya aquí gratitud no es algo que uno siente, no es una disposición, sino consiste en palabras y acciones. O sea, hay algo concreto, palabras y acciones. Es algo que se escucha, es algo que se ve, ¿verdad? Que demuestran que reconocemos quién es Dios y lo que ha hecho por nosotros. Entonces, eso significa que la verdadera gratitud comienza por reconocer quién es Dios y qué hizo por nosotros. Mira cómo dice Salmos 104, dice: vengan a las puertas de su templo, denle gracias y alábenlo. Él es un Dios bueno. Su amor es siempre el mismo y su fidelidad jamás cambia. Entonces quiero que notes que la alabanza, la gratitud es el fruto o el producto de una persona que ha reconocido quién es Dios y cómo es. Dice que Él es bueno, que su amor es siempre el mismo y su fidelidad nunca cambia. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta y empezamos a aprender quién es Dios, ese Padre que nos ama siempre incondicionalmente, que su fidelidad no cambia, ¿verdad? Y que es bueno, reconocer eso empieza a producir en nosotros palabras y acciones de gratitud. Pero es importante reconocerlo. Por eso es que no hay una labor o una misión más importante para una comunidad espiritual que dar a conocer a Dios. Por eso es que en Iglesia no creemos que nuestra responsabilidad, nuestra misión es cambiar a la gente, sino que la gente pueda conocer a Dios, porque entendemos que cuando una persona conoce realmente quién es Dios, eso empieza a producir, ¿verdad?, unos frutos, empieza a expresarse en unas realidades, no en una hipocresía, no en una doble vida de una persona que por dentro siente algo, pero por fuera siente la necesidad de conformarse a una cultura religiosa, pseudoespiritual. No, es una persona que a través de un conocimiento real de Dios empieza a expresar esa realidad a través de palabras y acciones de agradecimiento, no solamente hacia Dios, sino hacia las personas. Porque quiero que sepas que conocer a Dios produce no solamente agradecimiento hacia Dios, sino inclusive hacia las personas y hacia aquellos que de pronto aún ni siquiera conocemos. Mira cómo dice Salmos 107:15, dice: demos gracias a Dios por su amor, por todo lo que ha hecho en favor nuestro. Entonces, no solamente reconocer quién es Dios, sino tener conciencia de todo lo que Él ha hecho en favor nuestro. Es tremendo, porque la realidad es que nosotros los seres humanos usualmente estamos rodeados de malas noticias o tenemos más conciencia de las cosas malas que las buenas. Si tú empiezas a hacer memoria, quiero que te des cuenta que usualmente es más fácil recordar los momentos negativos, dolorosos y traumáticos de la vida que recordar los momentos buenos. Por eso hay un pasaje donde el mismo salmista que escribió estos pasajes, ¿verdad?, dice: bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. O sea, él está recordando a su hombre interior, a su alma, a su mente, a su corazón, ¿verdad?, que esté consciente de los beneficios que ha recibido de Dios. Entonces, Dios siempre ha operado en favor nuestro. Eso no significa que no hayamos vivido momentos difíciles. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que en medio de esta humanidad, de esta sociedad, íbamos a tener momentos difíciles, porque el mundo no es un mundo fácil. Está gobernado y está influenciado por personas que normalmente no tienen, ¿verdad?, los principios o la misión de Dios en su corazón. No tienen el bien de los demás como misión en la vida, sino el bien propio, poder, dinero, acumular. Entonces vivimos en medio de una humanidad egoísta que está afectada por el pecado, afectada por la maldad. Entonces el mundo es difícil, pero eso no quiere decir que Dios no haya operado en favor tuyo. Si tú empiezas a tomar conciencia, vas a poder ver cada momento en tu vida donde tú a lo mejor ni sabías que Dios estaba ahí.
Entonces, poder reconocer quién es Dios, nuestro Padre, bueno, que nos ama incondicionalmente, ¿verdad? Que su fidelidad es para siempre, y tener conciencia de su favor en nuestra vida, eso produce en nosotros un agradecimiento genuino que se manifiesta en palabras y acciones. Entonces, es muy importante practicar este principio de la gratitud. ¿Por qué? Bueno, número uno, porque la gratitud contribuye a una buena salud emocional. Y esto a mí me parece tan tremendo. La gratitud contribuye a una buena salud emocional. ¿Sabes tú que según los datos del gobierno federal de los Estados Unidos, los últimos datos que salieron ahora hace un par de meses, mira esto, mira estas estadísticas qué tremendas. Dice que las personas entre 50 y 64 años de edad, o sea, donde estoy yo, ¿verdad? Dice que el 30% sufre síntomas de ansiedad y depresión. O sea, de los 50 a los 64, 30% sufre síntomas de depresión. Luego dice que las personas de 25 a 49, o sea, la generación que viene después, el 38 al 40% sufre síntomas de ansiedad y depresión. Y dice que la generación de los 18 a los 24 años, ¿verdad?, el 50% sufre de ansiedad y depresión. Quiero que notes, ¿verdad? Es muy claro, es evidente que la ansiedad y la depresión vienen en crecimiento a nivel generacional. Entre más jóvenes son las generaciones, más porcentaje de personas de esa generación sufre de ansiedad y depresión. No sé si sabías que en los últimos 7 años ha habido un incremento del 40% del uso de antidepresivos y ansiolíticos. ¿Qué son estas? Son medicinas que ayudan al ser humano a lidiar con una crisis de ansiedad o depresión, pero que al final no te sanan. No estoy en contra de la medicina, pero debemos entender que la solución a la ansiedad y a la depresión no es la medicina. La solución, tiene que haber una solución más que vaya más a la raíz, una solución que afecte el corazón, una solución que vaya al origen de la depresión y la ansiedad. Mira cómo dice Filipenses 4:6, dice el apóstol Pablo, dice, no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. No sé cuántos de ustedes están preocupados, pero creo que debemos reconocer que vivimos en medio de la generación más preocupada que ha habitado el planeta Tierra. Dice, no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así, escucha eso, como consecuencia de esto, experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. No estoy en contra de las medicinas, he tomado medicinas antidepresivas, me han ayudado en momentos de crisis, pero yo tuve que entender que yo no podía vivir dependiente de esas medicinas el resto de mi vida y que no tenía por qué vivir adicto o dependiendo de esas medicinas el resto de mi vida, porque había una solución real, diferente, que podía ir hasta el origen, ¿verdad? De las situaciones que hay en mi corazón que de alguna otra manera son las que disparan, ¿verdad?, los detonantes de la ansiedad y la depresión, de esa preocupación. Entonces, ¿qué ha sido? Pues he aprendido a traer mi preocupación delante de Dios y he entendido que orar, porque quiero que sepas, podemos definir orar de diferentes maneras y creo que hay distintas maneras de orar, ¿verdad? Hay personas que piensan que en la oración necesitas adorar un rato al Señor, cantar, no sé, leer la palabra, y yo creo que la oración no tiene una fórmula. Yo creo que la oración es dinámica de acuerdo a lo que tú estés viviendo en ese momento. Para mí lo más importante de la oración, al fin de cuentas, es, como dijimos al principio, reconocer quién es Dios y lo que Él ha hecho por nosotros. Pero parece que Pablo nos está invitando a hacer una oración nos está diciendo que hay una oración que es la que podemos sustituir por la preocupación. Y esa oración, Pablo nos muestra que tiene 2 ingredientes y es decirle a Dios lo que necesitamos y dar gracias. Entonces me parece tremendo que en vez de estar con la cabeza girando en torno a lo negativo, a la preocupación, no tengo con qué pagar, con qué vamos a comer, necesito un salario más alto, ¿cómo voy a sostener mi familia? Pablo dice, sustituye. O sea, en vez de hacer eso, ve a donde Dios, donde tu Padre, ¿verdad?, que te ama, cuya fidelidad es inagotable, cuyo amor es incondicional, y dile lo que necesitas, pero eso combínalo con gratitud. Y es tremendo porque dice que cuando hacemos eso nos va a permitir experimentar la paz de Dios. ¿Sí? No es desearla, no es anhelarla, es vivirla.
Esa paz se hace realidad. Y dice que es una paz que supera todo lo que podemos entender. O sea, es esa paz que aún en medio de una crisis, en medio de un conflicto, en medio de nuestra limitación, nuestra incapacidad, nuestra alma, nuestro corazón, nuestro ser interior está reposado, está confiado, está en paz. Dice que esa paz tiene la capacidad de cuidar nuestro corazón y nuestra mente. Así que, importante, la gratitud contribuye a la buena salud emocional. También enseña la Biblia que la gratitud tiene poder de multiplicación. Y esto es algo que a mí me encanta. Mira cómo dice Mateo 15:32. Dice, entonces Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, siento compasión por ellos. Han estado aquí conmigo durante 3 días y no les queda nada para comer. No quiero despedirlos con hambre, no sea que se desmayen por el camino. Los discípulos contestaron, ¿dónde conseguiríamos comida suficiente aquí en el desierto para semejante multitud? Tremendo conflicto. Hay miles de personas, calculan entre 10 y 15 mil con mujeres y niños, ¿verdad? Dice que llevaban 3 días y que en ese momento ya no quedaba nada para comer y los tenía que enviar de regreso a su casa y Jesús no quería que de regreso se desmayaran, o sea, tenían que tener muchísima hambre, ¿verdad? Y los discípulos le dicen, pero en un desierto, estamos en un desierto, esto no es un supermercado, ¿ok? Aquí no hay los recursos, es imposible conseguir los recursos en esta situación, en esta condición, para alimentar a todas estas personas, para solucionar ese problema. Y Jesús les contesta en el versículo 34, ¿cuánto pan tienen? Le está diciendo, y en otra versión dice, ¿qué tienen en sus manos? O sea, qué tremendo que Jesús no necesita miles de panes, peces para alimentar a las multitudes. Él lo único que necesita para trabajar y hacer su milagro es lo poco que tengamos en las manos. Y dice, ¿qué tienen en sus manos o cuánto pan tienen? Preguntó Jesús. 7 panes y unos pocos pescaditos, contestaron ellos. Entonces Jesús le dijo a la gente que se sentara en el suelo, que para mí simboliza confianza, descanso. Siéntense, yo me encargo de esto, ¿verdad? Pero, y dice, luego tomó los 7 panes y los pescados, dio gracias a Dios por ellos y los partió en trozos. Se los dio a los discípulos, quienes repartieron la comida entre la multitud. Todos comieron cuanto quisieron. O sea, se saciaron. Después los discípulos recogieron 7 canastas grandes con la comida que sobró. O sea, esto me recuerda de algo que me sucedió hace unos años atrás. A mí me gustaba mucho jugar en una aplicación que se llama Subway Surfer. Y es un muñequito que está como en subways de diferentes ciudades, Nueva York, en Japón, y va como encima de una patineta como que flota, ¿verdad? Y la misión o el propósito del juego es como acumular moneditas e ir subiendo el puntaje. Y yo me di cuenta que me estaba volviendo muy bueno en el juego y yo acumulaba, ¿verdad? O sea, agarraba muchas monedas, muchas, y volaba, las agarraba muchísimas. Pero mi puntaje no estaba ni cerca de los puntajes altos que yo veía en el juego. Yo decía, no es posible, pero si yo juego súper bien, ¿cómo hacen las personas para tener un puntaje tan alto? O sea, es imposible que vaya más rápido que yo. Y luego encontré que había unos upgrades. O sea, había maneras de que el muñequito, a pesar de que yo acumulaba o que yo agarraba la misma cantidad de monedas, cada moneda valía más. O sea, había un efecto multiplicador sobre la moneda. O sea que si antes 100 monedas equivalían a 100 puntos, ahora 100 monedas equivalían a 1000 puntos. Y empecé a notar que era que yo no había adquirido esas características que permitían que se multiplicara el resultado de lo que estaba yo haciendo durante el juego. Cuando empecé a tomar esas diferentes funciones, inmediatamente empecé a subir en la escala, ¿verdad? En rating, y llegué a ser el número 1 en el mundo, número 1. Pero número 1, porque entendí cómo podía multiplicar lo que ya yo estaba haciendo. O sea, yo trataba de hacer más, pero no podía hacer más porque el juego no daba para más. Entonces, la idea no era hacerlo más rápido porque no había manera de hacerlo más rápido. Lo que había que hacer era aplicar ese aspecto multiplicador, ¿verdad? Cuando el muñequito trabajaba igual, pero ganaba más. Y yo pienso que a veces nosotros lo que queremos es trabajar más, 2 trabajos más, o sea, otro trabajo, 3 trabajos, trabajar más horas, porque entiendo que es normal y lógico que pensemos que trabajando más produzcamos más, pero ¿a qué costo? Trabajas más, pero ves menos a tu pareja, ves menos a tus hijos, no tienes tiempo para cuidar tu salud, para ir al gimnasio, no comes bien porque tienes que comer en cualquier ¿verdad? El lugar de comida rápida.
Entonces, la realidad es que estamos tratando de estirar 24 horas que no dan para más. O sea, 24 horas son 24 horas. Nunca el día va a tener 25, ni 26, ni 30. No importa cuánto más trabajes, cuán rápido manejes, o sea, llega un momento que no puedes producir más. Entonces, ¿cuál es la solución? Necesitas un factor multiplicador. Necesitas poder trabajar bien, poder descansar, cuidar tu cuerpo, pero necesitas el factor multiplicador que solo Dios te puede dar. Y la Biblia dice que la manera como Dios aplica ese factor multiplicador a nuestra vida es cuando nosotros aprendemos a ser agradecidos. La gratitud tiene un efecto multiplicador. Mira que Jesús dio gracias y luego partió el pan y lo repartió. ¿Qué partió? Los mismos 7 panes y unos cuantos pescaditos. En el momento que Él lo levantó a Dios, dio gracias. Si ves, antes de partirlo y antes de repartirlo, dio gracias. Entonces quiero darte un consejo. Antes de partir, sea tu salario, y antes de repartirlo en pagar todas las deudas, aprende a ser agradecido con palabras y acciones. Señor, gracias por mi salario. Quisiera ganar más, pero la realidad es que gracias. Hay gente que no tiene trabajo, hay gente que no tiene papeles. O gracias, Señor, que no tengo papeles y estoy en un país donde puedo trabajar y me pagan. Gracias, gracias, con palabras y acciones. Aprende a ser generoso. Aprende a ser generoso con otras personas, con los necesitados, y aprende a ser generoso con tu casa espiritual. Porque la Biblia dice que uno tiene que ser generoso en el lugar donde uno come espiritualmente, donde se alimenta espiritualmente. Entonces, cuando tú aprendes a ser agradecido con palabras y acciones, eso tiene un efecto multiplicador en tu vida. Y es como me pasó en el jueguito. No tienes que matarte trabajando, aunque trabajar diligentemente es importante, pero no tienes que correr el riesgo de dañar tu salud, de afectar tu familia, tu relación matrimonial, tu relación con tus hijos, ¿verdad? Tu tiempo de descanso. Cuando Dios nos ha dado una ley espiritual, un principio espiritual súper poderoso y sobrenatural, que es la gratitud. Así que quiero motivarte, quiero darte un call to action. ¿Sabes lo que es un call to action? Quiero motivarte a hacer algo para que esto no se quede solo en palabras. Dice Santiago, ¿verdad? Que la persona que solamente oye pero no hace, dice que se engaña a sí mismo. Le llaman el oidor olvidadizo. Pero dice que tenemos que aprender a ser personas que escuchan y que ponen en práctica para poder ver el fruto de eso que hemos aprendido. Y quiero que aproveches este tiempo de acción de gracias, si te vas a reunir en familia, que aparte un tiempo, 15 minutos, media horita, para agradecer a Dios por este año, todo lo que Dios les ha dado este año. Hablen. Cada uno, 1 minuto, 30 segundos. Quiero dar gracias por mi familia. Quiero dar gracias porque Dios me sacó de una enfermedad delicada. Quiero dar gracias porque a través de las crisis que viví, Dios me dio carácter. Aprendí a desarrollar paciencia, perseverancia. Quiero dar gracias porque Dios siempre me ha mantenido. Entonces, mi call to action, mi llamado a la acción es que aproveches este tiempo de acción de gracias, este día o estos días que a lo mejor vas a estar en familia, ¿verdad? Y aparte un tiempo para darle gracias a Dios por este año, que tal vez para algunos ha sido muy bueno, para otros no tan bueno. Así que denle gracias a Dios por lo bueno, lo no tan bueno, la provisión, los obstáculos, la familia, las cosas espirituales como la salvación, el regalo que es Jesús, su misericordia, que son nuevas cada mañana. Así que la gratitud no es un sentimiento, ¿verdad? La gratitud comienza con reconocer quién es Dios y lo que Él ha hecho por nosotros, y tiene el poder de darle paz a nuestro corazón, a nuestra mente, y tiene el poder de hacerle un upgrade a nuestra productividad con un efecto multiplicador que nos va a permitir disfrutar la vida abundante que Él tiene para nosotros. Padre, te quiero dar gracias por cada persona que está hoy aquí viendo esta enseñanza, y quiero pedirte, Señor, que despiertes en nosotros ese agradecimiento, Señor. Revélate a nosotros, Padre. Permítenos recordar quién eres o conocer quién eres y poder ver tu realidad moviéndose alrededor nuestro y en nosotros todo el tiempo, que a lo mejor no somos conscientes de eso, Señor. De cómo nos guardas cada día, cómo guardas a nuestra familia, Señor. Todos los alimentos que tenemos, Señor. A veces quisiéramos tener más y se nos olvida dar gracias por lo que ya tenemos, Señor. Hasta aquí tú nos has sostenido, hasta aquí tú nos has llevado, Señor, y por eso te damos gracias. Bendice a cada persona y que este sea un tiempo de Thanksgiving, de acción de gracias espectacular en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, iglesia. Te amo mucho.